Bueno, ¿qué tal? Seguimos en la segunda lectura. Tuve que hacer una pausa, pero continuamos con la segunda lectura, que en este caso es la de Michael Mann, El poder autónomo del Estado, sus orígenes, mecanismos y resultados. Bueno, en la misma tónica de la lectura que estábamos revisando hace rato, la de, en este momento ya revisamos la lectura, en este caso fue la de Peter Evans, sobre el Estado como problema y como solución. Esta segunda lectura, también concentrada en el Estado, hace una referencia principalmente a la característica de autonomía del Estado, la cual vamos a revisar en este momento. Bueno, esa es de alguna manera la característica general del texto, ¿no? Se aborda el carácter autónomo del poder, en este caso el poder estatal, en relación con la sociedad. Pone atención en dos rasgos característicos, que es la centralización y la territorialidad. Y bueno, distingue, para entender el corazón de esta lectura, dos tipos de poderes del Estado. Por un lado, los poderes que llama Michael Mann despóticos y poderes infraestructurales. Ahorita explicaremos cada una de las dos vertientes y opciones del poder del Estado. El Estado se identifica no como un lugar de disputa económica e ideológica, sino desde el cual se ejerce el poder. Vamos a ver las características del poder, que puede ser de varios tipos, incluido económico, incluido ideológico, militar, pero no son características propias del Estado. En ese sentido, nos dice Michael Mann, hay una dimensión ideológica y económica dentro del Estado, es decir, hacia adentro, y una militar hacia afuera. Está muy de la mano, al igual que la lectura anterior, del posicionamiento y propuesta del propio Max Weber, pero también incluye elementos marxistas, en este caso de las posiciones de clase, como vamos a ver en una visión alternativa. Identifica a los elementos del Estado, que están enumerados, como un conjunto diferenciado de instituciones y personal, con características de centralización en el sentido de que las relaciones políticas irradian desde el centro, es decir, del Estado, desde la jerarquía, el poder del Estado hacia afuera, un área territorialmente demarcada sobre el que actúa, ¿no? Aquí están los elementos que de alguna manera en las lecturas clásicas de teoría del Estado identifican como los elementos constitutivos del Estado, es el territorio, la población y el poder del Estado, ¿no? Y en este caso ofrecido a través del Estado de Derecho. Y un monopolio de dominación coactiva autoritaria apoyada en un monopolio de los medios de la violencia física. Este es un elemento clásico en la visión de Max Weber, ¿no? Que ustedes saben y conocen. La pregunta central del texto es: ¿cuál es la naturaleza del poder que poseen los estados y las élites estatales? Para ello, bueno, está ahí en primera persona, porque estoy tomando el texto mismo de Michael Mann, compara las élites estatales con agrupaciones de poder cuya base reside fuera de la Estado, en la sociedad civil. En esta línea, con el modelo de poder que identifica, ya decíamos, son de tres tipos: ideológico, económico y militar. Estas formas de poder no solo son del Estado, estos tipos de poder que se ejerce desde el Estado también lo encontramos fuera del mismo, es decir, por actores de la sociedad que ejercen o tratan de ejercer influencia ideológica. Obviamente actúan en función del interés económico, de la acumulación de capital, y tienen recursos económicos para actuar. Estoy hablando
los actores no estatales, y también hay actores que inclusive le disputan a veces el uso de la violencia legítima, ¿no? Están los narcos, los paramilitares, las guerrillas, son grupos de la sociedad que también ejercen este tipo de recursos. Pues bueno, la pregunta que está subyacente es: ¿qué poder tienen las élites estatales frente al poder de los movimientos ideológicos de clases económicas y de élites militares? Pues bueno, de alguna manera eso es lo que está de manera transversal en la lectura. Ahondando ya más bien en la descripción de las características que son importantes en la narrativa de Michael Mann en su texto, es identificar precisamente los dos tipos de poder, ya decíamos, el poder despótico y el poder infraestructural. El poder despótico es el poder quizá como más lo identificamos, o sea, como uso de la fuerza directa, la posibilidad de ejercer influencia frente a los otros. En este caso es el abanico de acciones que la élite tiene facultad de emprender sin negociación rutinaria, institucional o con grupos de la sociedad civil. Un poder directo y manifiesto. Mientras que el poder infraestructural es la capacidad del Estado para penetrar realmente la sociedad civil y poner en ejecución logísticamente las decisiones políticas en todo el país. Esto es interesante, ¿no? Porque esta es una característica que solo la encontramos en el Estado moderno. Es decir, esa posibilidad de ejercer el poder no solo de manera directa, o sea, por la fuerza, de manera despótica, sino de ejercer esa influencia en la sociedad a partir de decisiones que son vinculantes, que como miembros del Estado, ¿no? Como miembros, estamos obligados a obedecer. En ese sentido es lo que en relaciones internacionales se conoce como poder suave, soft power, en el sentido de que el Estado puede ejercer fuerza, no necesariamente física, sino de influencia, para hacer que los ciudadanos se apeguen a lo que el Estado está planteando en términos ideológicos, en términos de comportamiento, ¿no? Es decir, nosotros no nos pasamos un alto porque subyacentemente está el ejercicio del poder infraestructural del Estado, porque sabemos que si nos pasamos ese alto y un tránsito nos ve y reconoce la acción, nos puede multar. Entonces, nosotros evitamos pasarnos ese alto. O pagamos impuestos porque sabemos que es una obligación pagarlos. Y obedecemos las leyes medioambientales, ¿no? Porque hay posibilidad de ejercicio de la fuerza contra nosotros en caso de violar la norma por parte del Estado. A eso se refiere con el poder infraestructural. Es la capacidad de regular acciones individuales económicas e imponer impuestos hasta acciones de desarrollo social e individual. Es decir, inclusive todas estas acciones de beneficio social y económico, ¿no? Programas sociales, la educación misma, la salud, etcétera, de alguna manera son los instrumentos de poder infraestructural que el Estado tiene para ejercer influencia sobre nosotros, en términos positivos. Es decir, finalmente nosotros, para poder tener beneficio, no sé, a los servicios de salud, pues sabemos que tenemos que estar inscritos en algún programa que lo provea, ya sea por nuestro trabajo a través del IMSS, ¿no? Si trabajamos en el sector privado, sector público o a través del ISSSTE, o si no tenemos ni una ni otra, pues la posibilidad de incorporarte al Seguro Popular para poder tener esa seguridad. ¿No? Sabemos que tenemos que hacerlo y obviamente en una idea de diseño de política pública para bajar los niveles de mortalidad, el Estado promueve acciones que generen acciones por parte de la ciudadanía de autocuidado, etcétera. O sea, de alguna manera hay
una influencia por parte del gobierno desde esta capacidad que ha adquirido de ejercer un poder sobre la población, sobre la sociedad civil, en condiciones tal cual lo conocemos, no directamente de la fuerza, ¿no?, física, militar, cruda, ¿no?, como lo es en términos del poder despótico. Los instrumentos históricos del poder infraestructural, pues son todos estos elementos. O sea, todos estos elementos que están listados ahí son características históricas del Estado que nos permiten identificar que existe este tipo de poder, ¿no? Por un lado, una división del trabajo entre las principales actividades del Estado, que está coordinado centralmente, en un país como México, donde el poder está centralizado, bueno, está dividido en poderes, pero está centralizado en la administración pública a través de su ejecutivo, genera diferentes acciones, ¿no? Genera diferentes acciones desde diferentes dependencias. Otro instrumento de ese poder infraestructural es la alfabetización, la capacidad de estabilización, de transmisión de mensajes a través del territorio, a través de sus agentes, y la capacidad de codificar y archivo de responsabilidades legales, ¿no? Estos elementos, pues, hay un poder todo ideológico que trata de promover, si quieren, la identidad nacional, etcétera, pero que se ejerce desde el Estado. El establecimiento de pesas, medidas y moneda, permitiendo el intercambio de mercancías bajo una garantía última de valor por parte del Estado. O sea, el Estado es quien determina todas estas medidas, ¿no?, de pesos, de la moneda, de sus valores. Obviamente, en términos abstractos, es una facultad del Estado. Obviamente, en el Estado contemporáneo, por ejemplo, para el caso de la moneda, ha tratado de ser ejercida esa función, no solo desde el poder estatal, planteado en el Ejecutivo, sino desde órganos autónomos del Estado, como el Banco de México, que intervienen sobre estas medidas. Se supone con una lógica más profesional, más lejana a los intereses de cierto grupo, incluidos los del propio gobierno, en este caso del Ejecutivo, al tener autonomía el Banco de México, pero no deja de ser una función del Estado, ¿no? Las normas mexicanas, por ejemplo, no sé, para la calidad, ¿no? O sea, las normas de calidad del aire, las normas de calidad del agua, de ciertos productos, son establecidas desde el Estado para ser permisibles en términos del uso y el consumo de la sociedad, ¿no? O sea, las medidas de seguridad que los carros tienen, ¿no?, los carros nuevos. Por ejemplo, se dice que en México están más permitidas normas inseguras, a diferencia de países desarrollados. Finalmente, quien decide esto es el Estado, ¿no? Puede ser que no sea el Ejecutivo directamente, quizá algunas instituciones que pueden ser autónomas, no hay una relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero generalmente es el Estado quien determina esas características, ¿no?, regulatorias. Obviamente, el tema de la comunicación, de las comunicaciones, tanto de movilidad como de comunicación de mensajes entre personas. El espacio radioeléctrico es propio del Estado. El principal inversor y determinante de dónde se establecen ciertas carreteras, desde qué destinos, con qué calidades, es el Estado mismo. Todas estas características configuran el poder infraestructural del Estado. El primer sentido es el poder despótico denota poder por la élite del Estado misma sobre la sociedad civil. La segunda es el poder infraestructural más bien penetra desde el Estado y coordina centralmente las actividades de una sociedad civil a través de su propia infraestructura. Este cuadro que está aquí nos ayuda a identificar qué tipo de poder del Estado se configura en una relación de un poder despótico alto o bajo por un lado, la vertiente aquí en
vertical, y en la horizontal, en la coordinación infraestructural, es decir, el poder del tipo infraestructural, si es bajo o es alta. Históricamente, en la época feudal del Estado absolutista, tenemos un poder despótico bajo, es decir, la posibilidad de ejercer el poder de manera homogénea en todo el territorio es baja. La coordinación infraestructural, si de influir en la vida de los ciudadanos, es baja también, es decir, salvo mediante la acción directa física de control del territorio de su población, mientras el monarca, el señor feudal, no ve qué hace el siervo en su casa, pues no hay influencia sobre él, es decir, su vida cotidiana. Luego tenemos otra clasificación, donde tenemos un poder despótico alto y una coordinación infraestructural alta. Pues tenemos el poder imperial, ¿no? Es decir, los imperios, pues cualquiera que se exprese por el propio imperio romano, el imperio azteca, chino, tienen una forma baja de incidir mediante mecanismos de poder suave, en este caso, pero sí de un poder físico directo o de manera alta. Y luego, bueno, como les decía, el poder infraestructural solo es consolidado, solo es alto dentro del Estado contemporáneo, el Estado moderno, el Estado de Derecho, ¿no? Que surge después del siglo XIX, o sea, durante el siglo XIX y hasta nuestros días, donde su capacidad de ejercicio de poder infraestructural es alta, y cuando es baja su capacidad de poder despótico, ¿no? En este caso de concentración de poder, lo que tenemos son estados burocráticos, ¿no? Estados ya sea como los que se consolidan en las nacientes democracias occidentales, es decir, que el ejercicio del poder del Estado es ejercido solo a través de la burocracia. O sea, esto es muy weberiano, ¿no? Es decir, este ejercicio del poder de la norma, donde sus límites del ejercicio del poder de la burocracia, de los funcionarios o en la élite política es el derecho mismo. Tenemos Estados de Derecho, es un Estado burocrático. Pero también en ese contexto es que explicamos la existencia de estados autoritarios, es decir, con una capacidad infraestructural alta, es decir, de ejercer soft power, ¿no? A través de regulaciones, de medidas, de pesos contra pesos, etcétera, como tenemos las características del poder infraestructural, pero tenemos el desarrollo, concentración de poder físico, en este caso militar, despótico, en términos de la palabra, y tenemos esta llegada o materialización de gobiernos autoritarios, como de hecho han existido durante el siglo XIX y lo que fue el siglo XX, y siguen existiendo en algunos casos en el siglo XX, ¿no? Pensemos en estados, no sé, la democracia de Weimar en Alemania previo a la Primera Guerra Mundial era un tipo de estado burocrático, ¿no? De alguna manera una naciente socialdemocracia gobernando, que al tener ciertos resultados económicos, etcétera, dio paso, obviamente posterior a la Primera Guerra Mundial, a las condiciones históricas que hicieron que el poder se concentrara, en este caso en manos del Partido Social Nacionalista, es decir, los nazis, a través del movimiento encabezado por Hitler, que llevó pues al ejercicio directo del poder físico directo sobre la población, en términos de la característica del poder despótico. Entonces llegamos a tener un poder autoritario, ¿no? Y así podemos hablar de cualquiera de los países no democráticos, autoritarios, propiamente dicho, clasificados como tal, como la Italia fascista, la España franquista, de alguna manera el sistema político mexicano del siglo XX, entre los años 20 y los años 70, el partido único, es decir, no solo de un poder burocrático del Estado, sino también a veces de un ejercicio directo de la fuerza sobre la población, en este caso el poder despótico, ¿no?
las acciones y actividades de la guerra sucia, de no libertad de prensa. Eso configuró de alguna manera un Estado autoritario. Bueno, esto es para que entendamos los dos tipos de poder, ¿no? Algunas otras características. Bueno, el Estado y sus funciones. El Estado históricamente y el Estado contemporáneo tiene funciones de mantenimiento del orden interior, de defensa, agresión militar dirigida contra enemigos extranjeros. Es decir, esas son características del Estado desde el siglo XIX. El mantenimiento de las infraestructuras de comunicación, caminos, ríos, sistemas de mensajes, moneda, pesos, medidas, ordenamientos mercantiles, la redistribución económica, la distribución autoritaria de los recursos materiales escasos, ¿no? Tanto financieros, pero también naturales, es decir, repartir el usufructo de los recursos hídricos, del medio ambiente, bosques, recursos naturales, minería. Entonces, el Estado participa en esa redistribución, autoritaria de recursos, espacios ecológicos, grupos de edad, sexo, religión, regiones, clases, ¿no? A través de esto. A donde vamos y los lleva Michael Mann es identificar cómo de alguna manera el Estado, a partir de estas funciones básicas, o llega a configurar un Estado con ejercicio de poder despótico, llegando a un poder autoritario, o se configura un poder de Estado de derecho, de Estado democrático, ¿no? Por ahí va la argumentación de Michael Mann. Bueno, el Estado se caracteriza por su institucionalidad, su territorialidad y su centralidad, ¿no? Son características que ya hemos identificado. Esta es la última más importante para entender el poder del Estado, es el ejercicio del poder desde el centro del poder mismo del Estado, o que puede estar distribuido entre las instituciones del Estado y configurar en este caso un Estado burocrático democrático, ¿no? O concentrar el poder en alguna de las vertientes del poder político, como puede ser el ejecutivo, y irse hacia un ejercicio más bien de tipo despótico, inclusive llegando a autoritario. Bueno, las variedades técnicas de poder son de tipos que decíamos militares, económicas e ideológicas. Ninguna de estas variedades del ejercicio del poder son propias del Estado mismo, es decir, no solo esto, aunque digamos que el Estado es el uso del monopolio de la audiencia legítima, la verdad es que desde la sociedad, ¿no? Hay una continua disputa por el control de estos recursos. Entonces, como dice ahí, el Estado es de hecho un lugar, tanto un lugar central como un alcance territorial unificado, puesto que las principales formas del poder autónomo estatal derivarán de este atributo distintivo del Estado. Es importante que pruebe primero que el Estado difiere de hecho socioespacial y organizativamente de las principales agrupaciones de poder. El Estado contemporáneo surge cuando se diferencia de los grupos que ejercen este tipo de poder, los concentra el poder y domina el ejercicio tanto del poder económico, del poder ideológico y del poder militar, de fuerza sobre las otras fuerzas sociales que están fuera del Estado, ¿no? Entonces, el Estado es una organización socioespacial que no puede ser reducido a la caracterización de un grupo en el poder, ninguno, pero sí puede ser caracterizado como un actor colectivo en manos de ciertas élites políticas que se mueven con ciertos intereses. Y bueno, como dice, las variaciones del crecimiento del poder, sobre todo el crecimiento del poder despótico, van surgiendo sobre estas características, ¿no? Que fue el Estado. Primero, el poder infraestructural del Estado deriva de la utilidad social en cualquier tiempo y lugar de las formas de centralización territorial que no pueden suministrar las fuerzas mismas de la sociedad civil. Es decir, por un lado, antes de pasar en la parte del control de los poderes despóticos por parte del Estado y por ende su transformación en Estado autoritario, lo que tenemos más bien es un desarrollo de competencias, de posibilidades de ejercicio de poder infraestructural del Estado, en tanto centraliza funciones y en ese sentido son funciones que no puede dejarse en manos
de grupos específicos de la sociedad, ¿no? Y que en ese sentido el Estado lo debe ejercer. La extensión del poder despótico del Estado deriva de la incapacidad, ahora sí, vamos a la parte cómo vamos con la expansión del poder despótico. El primero era cómo se expande el poder infraestructural del Estado, es decir, esa imposibilidad de la sociedad por prestar ciertos servicios, ¿no? O garantizar cierto orden, ¿no? Ciertas características que como actores individuales de la sociedad no tienen alcance para hacerlo, se lo dejan al Estado. Y por otro lado, el poder despótico se acrecenta derivado de la incapacidad de las fuerzas de la sociedad civil para controlar esa centralización territorial y una centralización del ejercicio pues despótico, militar, ideológico incluso, o hasta económico, por parte de cuando la sociedad es incapaz de frenar al Estado en el ejercicio de estos tres tipos de poder, o sea, militar, económico y ideológico, es que se da una centralización del poder despótico en el Estado. Con el surgimiento de gobiernos déspotas, tiene dos fases como tal. Por un lado, el crecimiento de la centralización territorial sobre el control del Estado mismo. El problema parece ser que para convertir las funciones centralizadas en explotación son necesarios recursos organizativos que efectivamente solo aparecieron en sociedades estatales civilizadas, estratificadas, en este caso del Estado contemporáneo reciente. Por eso en el siglo XX estuvimos llenos de autoritarismos y bueno, hay intentos actuales de esa concentración de poder a través de gobiernos que han tratado de minar aquellas instituciones democráticas que generarían equilibrios a esa centralización del poder, en pocas palabras, a los populismos en términos generales. Voy a revisar porque no me está recurriendo aquí. Pues bueno, surgen los estados déspotas ante la imposibilidad de la sociedad civil de acción colectiva y se recuperar entre ella para evitar esa concentración de poder. E inclusive llega a tener cierta legitimidad si por parte de la sociedad civil hay esta legitimación del Estado a través de la característica de atribuirle como positivo la defensa que puede ejercer el derecho de agresiones exteriores, se reprime la criminalidad, entonces se centraliza. Esta centralización del poder será apoyada de manera bastante general por la sociedad civil. Los gobiernos autoritarios suelen tener una base de apoyo social, ¿no? A veces amplia. Este es el caso del gobierno de Pinochet en Chile, después del golpe militar del 73, donde varios sectores de la sociedad, ¿no? Sobre todo de clases altas, ¿no? De la aristocracia y la burguesía chilena, apoyaron a las fuerzas golpistas de Pinochet. La manifestación del poder ideológico en una sociedad que busca identidad unificadora de clase, de raza. Ahí está el caso del nazismo, del fascismo, ¿no? Que tratan de exaltar características de sangre, de raza, ¿no? De superioridad racial en este caso. Los estados se apropian de lo que este autor que estoy mencionado, Ilsenstadt, denomina recursos flotantes, no vinculados al grupo en particular de la sociedad, sino que están de alguna manera ahí ubicados en toda la sociedad, ¿no? Son posiblemente capturados por el Estado. Las condiciones históricas de la expansión del poder centralizado, ya sea tanto imperios o nacientes estados absolutistas, es por la expansión de la posibilidad de movilidad y de comunicación. De hecho, para los recientes surgimiento del fenómeno del populismo, que en muchos casos han configurado poderes fuertemente centralizados, el control tanto del poder infraestructural, pero también déspota, está dado por esa capacidad de comunicación, que inclusive en nuestros tiempos ha sido potencializada con los medios digitales, las redes sociales, el Internet, que paradójicamente, a pesar de que la sociedad está más informada, se genera todo este fenómeno de la posverdad, por ejemplo, ¿cierto? De poder tener mensajes falsos
que generan una opinión pública de apoyo a estos grupos que centralizan el poder, con falsas noticias, con exaltaciones al culto de la personalidad y por ende a generar corrientes de opinión pública de apoyo a estos actores. Paradójicamente, el surgimiento de caciques territoriales permite trabajar en cierto poder centralizado, es decir, aquí hay una combinación entre centralización del poder del Estado, en este caso puede ser de la figura de alguien, pero que ejerce territorialmente el poder con apoyo de caciques, ¿no?, leales al poder central. Entonces, en ese sentido, un ejercicio de poder federalizado. Entonces, ahí tenemos, pues, en este ejemplo, tendencias contrarias, tanto centralización militarista seguido de federalismo fragmentado. También la revolución industrial es clave para entender la posibilidad de mayor entendimiento del poder concentrado o centralizado, ¿no? Es decir, los feudos eran un filtro para que el Estado controlara el territorio, ¿no? Sin el apoyo de esos señores feudales, el Estado no podía controlarse, el Estado. De hecho, una primera fase de poder centralizado son las monarquías absolutas, pero una vez ya en los estados constitucionales, lo que tenemos es, ya producto de la revolución industrial, la posibilidad de quitar la intermediación del ejercicio del poder del Estado frente a la sociedad. El incremento de poderes infraestructurales del Estado hace que varios grupos de la sociedad quieran disputarse, ¿no?, el control de los aparatos del Estado. Es lo que conocemos como un proceso político. En unos casos puede ser mediante la vía pacífica, también el proceso electoral, ¿no?, el lucha electoral, o la fuerza, ¿no?, es decir, el derrocamiento, el golpe de Estado, el derrocamiento de los gobiernos a través de guerrillas, etc., ¿no? Es como, bueno, dice ahí, en las ciudades industriales, la emergencia de los estados autoritarios indica un despotismo potencial muy superior, pero este es aún tanto controvertido y ambiguo. En las democracias capitalistas hay escasos signos del poder estatal autónomo de tipo despótico, para entender las democracias contemporáneas. Bueno, un poco resumiendo el texto de Michael Mann, ¿no?, y su énfasis en los tipos de poder, tanto despótico como infraestructural. Él quiere hacer énfasis en este segundo, el poder infraestructural. Entonces, bueno, todo Estado que adquiere o explota la unidad social se proveerá de poder infraestructural, ¿no? Es decir, esta idea de la sociedad, de una vida buena, de desarrollo, de superación de la pobreza, de seguridad, hace que el Estado tenga la oportunidad de fortalecer el poder infraestructural. El Estado es una arena, una condensación, un sumatorio de relaciones sociales dentro de esos territorios. Por lanzas este autor marxista. El Estado puede promover un cambio social grande por medio de la consolidación territorial, imposible de hacerse sin él. El Estado, al ser este espacio de interacciones sociales, es ahí donde se enfocan las luchas entre sociedad civil y élites políticas. Los procesos de territorialización y centralización son clave para entender el poder del Estado y la dinámica del proceso político entre actores sociales, élites y poder. Este proceso es histórico, solo los Estados podían proveer de recursos centralizados de control militar y policial, regulación de sistemas complejos de propiedad y transacciones comerciales, incluyendo la propiedad comunal, es decir, poder infraestructural. Históricamente también podemos decir que los intentos de concentración de poder, ya sea absolutistas en su momento, o de configuración de poderes autoritarios, de poder despótico, o a través del poder despótico, y a través de un poder centralizado, han fracasado históricamente, pues también se han incrementado las capacidades desde la sociedad civil de ejercer cierto poder infraestructural por ella misma, ¿no? Es decir, a competirle con capacidad económica, ideológica, ¿no?, y a veces también de fuerza, ¿no?, en aquellos territorios donde el Estado no puede llegar, ¿no? Vemos aquí en México lo que pasó con las zonas de Michoacán controladas
por el narco primero y después por grupos de sociedad civil, las policías comunales, ¿no? Tacherán, por ejemplo. Sí, no, obviamente a un ejemplo extremo, pero como ejemplo sirve, y como desde la sociedad de alguna manera también generan esa competencia con el Estado, rompiendo con el Estado autoritario, ¿no? Esto en este caso es intentos de centralización del poder. El estado general de las cosas es una tensión continua entre centralización del poder por parte del Estado y la búsqueda de autonomía de la sociedad civil. Es decir, los procesos de democratización del Estado son esa lucha de la sociedad civil por encontrar espacios de autonomía frente al Estado, ¿no? En libertad económica, libertad política, de participación, en contextos de igualdad y de reglas claras por los instrumentos del Estado burocrático, en este caso democrático, Estado de Derecho. Entonces tenemos esa tensión frente a los Estados. Pues bueno, esto es en cuanto a la lectura de Michael Mann. Voy a hacer una pausa, lo voy a seguir en un segundo video. La última lectura de Teda Espocó. Entonces, bueno, ahorita se conectan al siguiente video.